Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Hayan tenido un excelente día miércoles. Estamos viendo el libro de Génesis, capítulo 50, la última sección del libro, el Parshá número 12. Y estamos en Génesis 50 del 1 en adelante. Y hemos visto la semana pasada los nombres, las tribus y la bendición que Jacob le da a cada uno de ellos, profetizando cuál sería el futuro de todos y cada uno de ellos. Vimos un poco en detalle lo que era el mapa, dónde quedó cada una de las tribus, cómo es que dio preferencia aún después de ello a José, por cuanto Manasés recibe, pues no solamente en la parte del oriente, sino del occidente también, casi lo que sería una tercera parte de toda la tierra prometida. Efraín recibe la parte del centro y tanto Efraín como Manasés reciben los terrenos, los valles más fructíferos, la tierra más fértil de toda la tierra prometida. Así que se las da a ellos, esto es, a los hijos de José. José significa Dios me ha añadido un hijo. Ciertamente su nombre profetizaba el hecho de que pasaría de ser uno a ser dos. Al extender dos tribus, la tribu de Leví se quita de las tierras, se preservan las 12 tribus. Eso fue lo que vimos la vez pasada, cada uno de los nombres, lo que cada uno significaba y cómo llegaba cada uno a profetizar su vida. La muerte y sepultura de Jacob se da después de la bendición. Jacob bendice a sus 12 hijos y ahora ha de fallecer, ha de morir. Y en el capítulo 49, ahí en el verso 29, se empieza a mirar la exhortación y la orden que les da Jacob a sus hijos. 49-29, les mandó, indica que les dio este mandamiento a sus hijos antes de morir, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Esta expresión que se utilizó en Abraham y que también se utiliza con David y que se utiliza con los patriarcas, esta parte de ser reunido con el pueblo, es una palabra que significa la gente o la familia que corresponde a la descendencia o a las tribus. La vida del ser humano
Cuando miramos, por ejemplo, nuestra creación, según Génesis capítulo 39, somos creados desde el vientre de nuestra madre en un momento de toda la eternidad. Y entonces inicia lo que se considera como la vida, o como la vida física. Para muchos inició en el 2002, 2001, para otros en los 90s, 80s, para nosotros en los 70s. Y cuando inició nuestra vida, es muy interesante porque Dios nos crea y inicia nuestra vida. ¿Okay? Ahora, esta creación se establece, vamos a decirlo, en dos lugares, o en dos áreas, o en dos formas, en dos maneras, ¿ok? Una tiene que ver con la vida física y la otra tiene que ver con la vida eterna. Según veíamos el domingo en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que nuestro corazón fue creado para la eternidad. Entonces, cuando quiera que tú naciste aquí, en el caso mío yo nací aquí, fui creado y entonces empieza mi vida. Y mi vida física se establece en dos secciones, en dos plataformas, si lo quieren ver de esa manera. ¿Okay? Una tiene que ver con la vida física que está aquí abajo, ¿okay? Y la otra tiene que ver con la vida eterna que está aquí arriba. ¿Okay? Entonces, aunque las dos colindan en esta vida que llevamos, así es como se desarrollan. Llega un momento que nosotros vamos a morir. Y la palabra que utilizan es muy interesante porque la palabra que utilizan los hebreos no es la palabra muerte en su totalidad. Ellos utilizan la palabra expiró. La palabra expiró. Y la palabra expirar, yo creo que todos piensan en inglés, expired. Cuando un producto está caducado, no quiere decir que el producto no está ya más ahí, sino que simplemente ya no sirve, ya no funciona, aunque el producto todavía está ahí. Entonces esta palabra expiró, que es una palabra interesante, es la palabra que se va a utilizar para este Jacob, expiró, ¿okay? Del hebreo gaba, es la palabra que se utiliza, del hebreo gaba. Ahora, reiteramos, dos plataformas, dos esencias, es parte de la vida que uno tiene. Entonces, cuando expira, la parte que va a expirar es la parte que está aquí abajo. Es la parte de lo que sería la vida física. La vida física entonces empieza a expirar. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede con la vida eterna? La vida eterna continúa. Entonces, desde el momento que somos creados, estamos en dos plataformas, en la física y en la eterna, y en esta manera pues nuestra vida continúa. Expirar es un momento de la eternidad de nuestra vida que expiramos para este mundo, para el mundo físico, y que entonces nuestra vida eterna va a continuar en la parte de arriba, ya sea que sea en la condenación eterna o ya sea que sea en la consolación eterna. ¿Es condenación o es consolación? Entonces, la parte de expirar es interesante porque no utilizan la parte de murió en el sentido como lo entendemos. Ahí vemos, por ejemplo, en el capítulo 49, en el verso 33, dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y encoger sus pies significa solamente se acostó, ¿qué es lo que significa en hebreo? Se acostó, dice, y expiró. Entonces, expirar, hermanos, en ese sentido es esa parte de terminó su vida física. Su vida física ya no es más. La vida física ha finalizado aquí y por lo tanto ya no está ahí. Pero no quiere decir que la existencia de él dejó de ser. O sea, él continúa. Y durante este tiempo de la vida física, nosotros, tú y yo y todos, Dios nos coloca en un cuerpo humano. En el momento que expiramos, nos coloca en lo que sería un cuerpo humano. Entonces, este cuerpo humano, en el cual tenemos todos y cada uno de nosotros, que no lo podemos cambiar, es un cuerpo que expira. Entonces, en este sentido, lo que expira es el cuerpo humano y no la vida misma. Para esto, Jesús lo trató de explicar, por ejemplo, en Mateo capítulo 22. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 22, en Mateo capítulo 22 se darán cuenta de esto. Mateo capítulo 22, ¿qué dice Mateo 22 en el verso 32? A ver, ¿alguien que me puede ayudar con eso? Mateo 22 en el verso 32. Mateo 22,
verso 32. ¿Qué dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muy bien. Entonces, aquí Jesús, en este contexto, dice que Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es un Dios de ¿qué, hermanos? De muertos, sino que es un Dios de ¿qué? De vivos. En este sentido, cuando regresamos a este panorama, en estas dos plataformas, pues ahí está. O sea, el cuerpo humano expira, cae, ya no existe, sino que se vuelve al polvo de la tierra, pero aún Dios sigue siendo un Dios de vivos. La muerte física, ese momento de expirar, no termina con nuestra vida. Entonces, una de las expresiones que utilizan los patriarcas, a pesar de que estaban en aquel tiempo primitivo, lo continúan diciendo. Dice la Escritura que él le dice a sus hijos: yo voy a ser reunido con mi pueblo, voy a irme a reunir con mi descendencia. Pero ¿quién era la descendencia realmente de este Jacob? Sino Isaac, su madre Raquel, no, su madre, perdón, Isaac. ¿Quién era la esposa de Isaac? Rebeca. Y luego también sería Abraham. ¿Y quién más? Y Sara. Para ellos ese es su pueblo. Pero está hablando en un término de no solamente descendencia de antes, sobre todo descendencia de después. Y entonces él sería reunido al pueblo aún después. Y recuerdan ustedes que se le dio el título de lugar de los muertos o del más allá. Cuando pensamos en la vida eterna o cuando pensamos en el más allá, pensamos en lo que se considera como el seno ¿de qué? De Abraham. Es un título que se le da, seno de Abraham. ¿Por qué? Porque todos los que están allá son aquellos que vivieron y fueron justificados por medio de la fe. El seno es esto que está aquí. Entonces, cuando uno hace la voluntad de Dios, es justificado. Y en este sentido, seno es aquí, seno de Abraham, es un título para aquellos que vivieron por fe como Abraham vivió por fe. Y por la fe fue justificado nuestro padre Abraham. Entonces, el más allá se le conoce de esta manera, como el seno de Abraham. También se le puede conocer como cielo. En el hebreo es el Ha-Olam, en hebreo es el cielo, el más allá, como la eternidad. A veces se le conoce como la vida, Por eso cuando Juan comienza su evangelio dice que el logos, ¿verdad? Que el verbo, ¿verdad? Que la vida estaba en él, que él era la vida. Habla acerca de lo que es el más allá. Pero reunirse con su pueblo es una expresión que tendrán ellos, lo tendrá Abraham, lo tendrá Isaac, lo tendrá Jacob, también lo menciona David. Y entonces en este caso Jacob les dice a ellos, les manda, y luego les dice, me voy a reunir con mi pueblo. Ahora esto puede tener dos significados. El primero es reunirme con mi pueblo en cuanto a la tumba donde están mis padres. Esto es la tumba donde se encuentran mis padres, en la cueva donde está la tierra de Mamre. Allá voy a reunirme con mi pueblo. O sea que el judío pensaba, decía, yo me muero, se entierra el cuerpo físico, se deshace el cuerpo físico, los huesos se colocan en un osario y luego eso se coloca en lo que es la tumba de los padres. Esto se acostumbra en muchos lugares todavía. Entonces, esta idea es reunido con mi pueblo, o sea, mis huesos serán con mi padre, con mi madre, con Isaac, con mi abuelo, Abraham. Eso se los. Pero en el más allá indica esa otra plataforma. A veces me da miedo utilizar las palabras porque empiezan a pensar tal vez de una forma muy literal, pero en la otra vida, en lo que le podríamos llamar la verdadera vida. Entonces, cuando se muestra esto, el judío dice, si lo entiendes, dices, Jacob no murió, Jacob expiró. ¿Sí me están entendiendo ahora más? Entonces, de esta manera, por eso ellos mencionan la palabra expirar y no la palabra murió. ¿Por qué dijo Jacob o por qué dijo el escritor de Moisés expiró y no murió? Porque realmente expiró. Su cuerpo se echaría a perder como un alimento, ¿ok? Y entonces, pero la vida sigue en él porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios ¿de qué? De vivos. Entonces, cuando tú y yo lleguemos a morir, lleguemos a expirar, lleguemos a dar el último suspiro,
eso no va a eliminar nuestra vida eterna, sino que nuestro cuerpo se queda aquí. En esa fe que tenemos, esto es lo que creemos, estamos seguros que hermanos y hermanas que han partido, expiraron y que están reunidos con su pueblo, con la descendencia todavía ¿de qué? De Abraham. Por eso cuando Lucas, por ejemplo, en el capítulo 16, se hace mención de esta historia entre el rico y el Lázaro, se menciona esta parte en Lucas, en el capítulo 16, se menciona el nombre, el título, reiteramos el título, dice Lucas 16, verso 22, dice ahí, el mendigo murió, dice ahí, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí está el título, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. O sea, Abraham está vivo, sí. ¿Dónde está Abraham? En el seno de Abraham, donde están todos justificados. ¿Dónde fue Jacob? En el seno de Abraham. Voy a ser reunido con mi pueblo, hablando de Abraham. Y ahí fue también Lázaro, dice, y a Lázaro en su seno, en su mano, porque vivió conforme a la fe. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces aquí vemos a Abraham que está vivo, pero reiteramos, no en esta parte como entendemos nosotros, sino en el más allá, ¿okay? En el más allá. Si está en el más allá, vemos también, por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 11, se menciona este mundo. Es que cuando digo mundo es difícil porque van a pensar en un planeta, ¿okay? Es difícil las palabras, ¿sabes? Porque hay un mundo feliz más allá. Hay gente que lo toma todo tan literal. ¿A quién le gustan las historias? Levante la mano. Son chismosos lo que vas a hacer. Luego contaré la historia. Hace muchos años, cuando empezó la iglesia en Torreón, el hermano predicó y su predicación era las vestiduras blancas que otorga Jesús a aquellos que creen. Y entonces, cuando finalizó, pasó un hombre entre la audiencia y fue bautizado. Y porque dijo el hermano, es que el Señor otorga vestiduras blancas, Él da a quien cree, Él da, y él se bautizó el hombre. Y antes de irse, el hombre seguía sentado en la banca de enfrente. Y entonces le dijo, no, es que ya se terminó el servicio, ya se puede retirar. Dice, no, es que yo estoy esperando. Dice, ¿qué está esperando? Dice, mis vestiduras blancas. Dice, a mí me dijeron que usted dijo que iba a dar vestiduras blancas al Señor. O sea, nos reímos porque es tal vez gracioso, pero hay gente que lo toma todo literal. Entonces, cuando yo digo... hay un mundo más allá, todos dicen, que mundo, pues está hablando de otro planeta. No hablo de eso. Cuando hablo del más allá, eso es una expresión, hablo del Jolam, en la eternidad. En la eternidad. Cuando hablo del cielo, muchos ven acá arriba y dicen, ya estamos arriba. ¿Por qué miras arriba? Porque ya está mi mamá. No, así no está el cielo, ¿ok? Esas son formas que se utilizan para ello. Entonces, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 13, habla acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al ser reunido con el pueblo, dice aquí, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido. O sea, la pregunta es, Abraham está en su seno, Isaac y Jacob también. Sus cuerpos están enterrados en la cueva, en la tierra de Mamre, la que era del Eteo, la que Abraham compró con el campo. Pero, dice aquí, que no recibieron lo prometido. Ellos entendían del más allá. Abraham, Isaac y Jacob entendían del más allá. Y dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. O sea, ellos recibieron la tierra de Canaán, sí, pero esa no es la tierra que le había prometido Dios. Y ellos entendían eso. Algo que tú tienes que tener es que aunque en el Antiguo Testamento no se mira la promesa de parte de Dios en cuanto al más allá, Abraham, Isaac y Jacob, se encuentra en el Antiguo Testamento. Dices, ¿cómo está eso, man? Porque te lo está diciendo Hebreos.
O sea, aquí está diciendo, dice que confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, ellos fue reunido con mi pueblo, dice ahí versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces, Isaac, Jacob y Abraham entendían el cielo, entendían lo que era más allá. Soy reunido con mi pueblo, entendían dónde van. Es una hermosa fiesta espiritual donde están, el himno dice, donde seres amados que están. Entonces, aunque el cuerpo queda aquí, esa otra parte que les decía yo, y cuando utilizo plataforma, muchos piensan en forma literal una plataforma de un escenario, otros piensan, tal vez Anthony, otros una plataforma en cuanto a internet. No, estamos hablando de eso, ¿ok? Hablo de otro sitio, otro lugar, una parte espiritual. Y dice ahí, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Una ciudad. Entonces Abraham, Isaac y Jacob entendían. Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, él entiende a dónde va. Y su expresión es, voy a ser reunido con mi pueblo. Pero este es mi mandamiento, no solamente los bendice a los 12, ¿ok? Rubén, primogénito, ¿verdad? Shimeón, agresor, y Leví, sacerdocio, y Judá, rey. Eso ya se lo memorizaron todos, ¿verdad? Entonces, primero les dice eso, ¿ok? Y luego los manda y dice, ok, mi cuerpo no lo van a dejar aquí, mi cuerpo me lo van a llevar a la cueva de Macpela, en la tierra de Mamre, ¿no? Allá me lo van a llevar mi cuerpo y voy a ser reunido a mi pueblo. O sea, en los huesos sí, pero sobre todo en esta ciudad. Entonces ellos entendían muy bien esto, lo entendían muy bien, que el más allá existía. Y entonces dice ahí, por la fe, dice ahí, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, en este contexto de Hebreos, en el capítulo 11 mismo, en el versículo 39 y 40, habla de todos ellos, claro, después de hablar de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Antes de hablar de Abraham, habló de Noé. Y antes de hablar de Noé, habló de Enoc. Y antes de hablar de Enoc, habló de Abel. Y entonces se titula en el capítulo 11 de Hebreos, varios hombres que vivieron por la fe, porque el tema es la fe. Entonces la fe, ¿verdad?, por la cual es justificado el hombre. En la edad patriarcal sí, en la edad mosaica también, y también en la edad cristiana, por medio de la fe. Entonces, cuando dice aquí el versículo 39, dice, y todos estos, o sea, hablando de ellos, pues habla de ellos, luego habla de Moisés, habla de David, habla de Sansón, habla de todos estos hombres de la fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ¿están en el más allá? Sí. ¿Están reunidos a su pueblo? Sí. Pero Hebreos es claro y dice, todavía no han recibido lo que les ha prometido el Señor. Por eso, estamos conscientes de que la Biblia enseña que cuando una persona muere, no ha recibido todo el olam, ¿ok? No lo ha recibido todo. O sea, ya entró a la eternidad, pero no ha recibido todo lo que está por recibir, según lo que dice Hebreos. Dice ahí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, todos juntos a la misma vez vamos a ser ¿qué? Perfeccionados. Entonces, cuando vemos la muerte y la sepultura de Jacob, tenemos que entender eso, que las dos vidas, o la vida, una misma vida, ¿verdad? Cuando expira, no quiere decir que expira, él sigue vivo, pero que en este lugar donde está el pueblo de Dios, donde se encuentra Abraham, donde se encuentra Isaac, donde se encuentra Jacob y David, todos los demás, la mención de Hebreos 11, en este lugar es un lugar donde seres que mueren o que expiran van. Así que la vida no termina con nuestra vida física, sino que realmente la vida comienza con la muerte física. Nuestra vida verdadera comienza con nuestra muerte física. Todavía no lo entendemos ahorita tal vez, porque nunca, aunque ya estamos en la eternidad,
nunca hemos estado ausentes del cuerpo físico. Repito, todavía no lo entendemos en su plenitud, porque estamos sujetos al cuerpo físico. Por ejemplo, Pablo, cuando habla de ello en segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, segunda carta de Corintios capítulo 5, cuando habla de ello, habla de este cuerpo que va a expirar y de la vida misma que está más allá. En 2 Corintios leeré desde el capítulo 4, verso 16. 4, verso 16. Dice así, 2 Corintios 4, 16. Dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día ¿qué? En día. Si regresásemos a esta idea, o a esto que le estoy enseñando en estas dos plataformas, otra forma en que se podría ver esto es de la siguiente manera, ¿ok? Déjame lo borro otra vez aquí y te lo voy a explicar todavía mejor, ¿ok? Podríamos decir que en esta separación de vida, la parte del más allá, del Ha'olam, la parte de la eternidad, es lo que se le llama espíritu, el espíritu del hombre. La parte que va a expirar es lo que se le llama el cuerpo. ¿La que me está siguiendo, hermanos? Okay. Y cuando estas están unidas antes de expirar, se le llama alma a esa unión. ¿Ok? En una parte estamos en el más allá, en la eternidad, y en otra parte estamos aquí físicamente. Cuando Jacob muere, su cuerpo físico muere. Pero aún él está reunido al más allá. Y dice ahí, nuestro hombre interior, o sea, la parte espiritual, se va renovando de día en día. El de afuera se va desgastando, se va acabando. Versículo 5.1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos. ¿Qué fue lo que vio Abraham, Isaac y Jacob? Los cielos. Una ciudad. Porque ciertamente si pensaban en la tierra que les heredó, pues hubieran podido regresar a ella. Ellos ya sabían dónde iban. Casi no hablamos nosotros de eso. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué somos padres? ¿Por qué somos esposos? ¿Por qué tratamos de ser fieles a Dios? Todo está conectado con el más allá. Casi no hablamos de eso, hermanos. Pero muchos de nosotros sabemos que es eso. La vida de Abraham estaba conectada con el más allá y la misma Isaac y Jacob. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sí ves? Lo mortal lo absorba la vida. Dice ahí en el versículo 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Les pregunto yo, ¿está el Señor con nosotros? Pero ¿por qué estamos ausentes en el sentido total? Por el cuerpo físico. Y dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, expirar, y presentes ¿qué? Al Señor. O sea que Pablo de la misma manera entendía esta parte. Entonces, cuando está dando mandamientos, Jacob se asegura que entiendan y quiere que nosotros entendamos que más allá hay un lugar donde quiero estar. Y en este sentido, les manda a ellos, me llevan mi cuerpo para allá porque yo voy a ser reunido con mi pueblo. Él no sabe si lo van a llevar o no, pero sí sabe que va a ser reunido con su pueblo. ¿Y si ves la diferencia? A eso se refiere en la parte de la ciudad celestial. Cuando les acaba de dar este mandamiento y se asegura de decir, ok, me van a llevar a la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, y me van a llevar al campo de Macpela, a la tierra de Mamre, a la que compró mi padre, el campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Cuando empieza, siempre especifica. ¿Por qué especifica? Porque tienes que entender tú, y sigo repitiendo esto y ojalá me tengan paciencia,
Cuando cuando una persona antes de morir te dice algo, lo tienes que obedecer al pie de la letra. Si no, es sacrilegio. El día de hoy la gente ya no entiende lo que es sagrado. ¿Ok? Hay veces que aún entre los gentiles entienden más lo que es sagrado que entre los cristianos. O sea, ¿nunca he visto cuando alguien empieza a hablar de un muerto entre los gentiles? Usted no está hablando de los muertos, dice, porque eso está mal. ¿Verdad que sí? ¿Han escuchado esa parte? Ok. Como hijos de Dios, como cristianos, lo que disponga una persona viva en su muerte se tiene que besar al pie de la letra. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Jacob les va a especificar, para que no va a decir, dijo Jacob que lo metiéramos aquí en la tierra. No, pero él especifica, me va a llevar a la cueva, a la que está en el campo de Efrón el Eteo, a la que está en la tierra de Canaán, al oriente de Mamre. Fíjate cómo lo especifica. Quiere que lo lleven exactamente a ese lugar. Cualquiera que no obedece a la petición de alguien en vida al pie de la letra, traerá sobre sí maldición. Y lo va a seguir viendo en su vida. ¿Ok? Porque los muertos y lo que ellos dicen hay que tenerlo como algo sagrado. Es más, los judíos lo tenían tan importante que sabían que era el último honor que se le da a la persona. Por eso yo tuve una junta con los hermanos, una invitación que me hizo la hermana Pesina con los hermanos de la tercera, y hablé de eso. Hablé de que preparen su muerte. No sea que quieran hacer misa el día de su muerte, los hijos. Entonces tienen que preparar al pie de la letra todo, y los hijos tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de papá y mamá. Es como desobedecer a papá y mamá. ¿Ok? Nosotros como adultos deberíamos de tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que hace José? Expira Jacob, y entonces versículo 1, capítulo 5, versículo 10, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Ahora José, hermanos, hace un gran llanto por su papá. Aquellos que han perdido a su padre y a su madre entienden un poco más este sentimiento de parte de José. Hay un detalle. José tiene que llevar a cabo el mandamiento de su papá. Porque cuando su papá le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, llévame, mijo, llévame allá a la tierra de mis padres. Es sagradísimo, no puedes tocar eso. ¿Qué hubiera pasado si José no lo lleva, hermanos? Es como humillar a su padre, aún estando muerto. Por eso tienen que poner atención, muchachos. Papá y mamá dicen algo, hagan lo que diga papá y mamá. No sea que le desobedezcas aún después de la muerte. Cuando se echa, hay algo muy interesante, hermanos, porque se hace un desfile, una caravana inmensa para llevar a Jacob. Es algo increíble. No solamente va a todos los hijos, los 70, los ancianos de la casa del faraón, los ancianos de los egipcios, se van todos. Pero aquí hay un gran debate, hermanos, algo increíble que pasa. ¿Ok? Es esta parte del versículo 2. ¿Ok? José se echó sobre el rostro de su padre, le lloró y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Este es un gran debate. Es un debate increíble, un súper debate. Y yo sé que ustedes ni me iban a preguntar, por eso ni les voy a contar. Pero para aquellos que amamos las Escrituras, aquí viene la pregunta importante. El cuerpo físico es donde mora el ser humano. Y él mismo tiene que descomponerse según la petición de él. Pero hacer una travesía con el cuerpo de Jacob después de muerto en medio del desierto es complicado. Y aquí hay un gran debate. El debate es, no se debió haber
Ustedes saben el proceso, eso lo expliqué en mi clase número 13 de Tabernáculo, Templo e Iglesia, hace como unos 6 años y medio. ¿Alguien se acuerda de esa clase, hermanos? No, yo me acuerdo, no se preocupe. En la clase yo explicábamos el procedimiento que se hacía para embalsamar a un egipcio. En la cámara de la piedra que se ponía, el proceso que se hacía con todos sus órganos, eso es muy interesante. Y no estoy hablando de hacerlo momia, porque es diferente, pero por ahí va la idea. ¿Me entienden? La pregunta es, ¿por qué José atentó contra su padre? Levante la mano, ¿quién nos hubiera hecho esa pregunta? ¿A poco tú se la ver? ¿Nada más el hermano? El hermano Luis. A veces te me haces como el faraón, hermano, ahorita que te dije, no, pues pareces como el faraón. Nada más. ¿Nunca se habían preguntado eso, hermanos? ¿Por qué José mandó a hacer eso? ¿Ok? Manda. Bueno, ese sería, vamos a decir que se llega a esa conclusión. Se llega a esa conclusión, ¿ok? En la interpretación de la ley hay una parte que permite que se haga algo para preservar la descomposición del cuerpo. Por ejemplo, entre los judíos, en las comunidades judías de Estados Unidos y otras partes del mundo, cuando muere un ser querido, un judío, lo tienen que enterrar para que se vaya haciendo, pero hay veces los congelan. Y congelarlos es algo serio para ellos. Es como, ¿cómo vas a congelar el cuerpo? Yo sé que para nosotros es muy normal, lo meten a la morgue y ahí se queda frío. Pero para ellos es muy serio esto. Solamente si se preserva, debe ser con el propósito de darle un honor correcto al muerto. Y recuerden que antes no había refrigeradores. Así que la preservación de ello tiene que ser de esa manera. Otros judíos dicen no se puede preservar. José atentó contra la muerte de su padre, contra lo que su padre quería, y es por eso que fue el que murió más joven de todos, a los 110 años. A diferencia de Leví, 137 años, que es el que sigue. ¿Ok? Pero reiteramos, ¿cuál fue la razón por la cual esto sucedió? También podría haber sido porque los egipcios tenían unas creencias, están escritas en sus libros, que cuando muere una persona importante, como en el caso de Jacob, lo hubiesen querido preservar en Egipto y no lo hubiesen dejado ir de Egipto. Entonces, para que ellos aceptasen esa ida, posiblemente se tuvo que preparar el cuerpo. ¿Por qué es esto de embalsamar? ¿Qué es lo que significa, más? O sea, ¿a quién ha visto en el tiempo moderno que hicieron eso, más? ¿A quién han visto? Yo les puedo decir a alguien que viene a la mente. Muy bien, pero ¿qué hacen, hermana? ¿Qué hacen? ¿Ah? Los inyectan. Díganme a alguien que embalsamaron recientemente, muy famoso. Michael Jackson, no sé, Michael Jackson. No, alguien no de la farándula, alguien más que sea más importante. De Venezuela. ¿Para qué lo embalsamaron? Porque lo tenían que llevar para darle honor, ¿en qué? En todos los lugares. Y el cuerpo pues no se corrompe, pero se saca la parte que se corrompe. Además, los egipcios lo que hacían, si ustedes ven la historia de los egipcios, sacaban las partes internas, especialmente el corazón, que era una de las cosas más importantes que ellos decían. ¿Y saben por qué el corazón, va? Es más, por ejemplo, cuando se coloca el dedo aquí, esto no lo expliqué el domingo porque no me alcanzó el tiempo, pero los egipcios decían que este músculo está conectado totalmente hasta el corazón y que es por eso que se pone aquí el anillo.
pero eso es otra cosa. ¿En qué estaba? En la parte se colocan las partes internas de los seres humanos y se colocan como en jarritas. ¿Sí lo han visto, hermanos? En jarrones, en jarras. Se coloca, por ejemplo, el corazón y luego se tapa con algún dios de los egipcios. Entonces, el procedimiento es sacar todo esto y luego lo momifican. En el caso de este Jacob, ¿por qué permitió José hacerle eso? No se sabe, pero podría ser para darle honor a su padre, para que el cuerpo resistiera la gran travesía que tenía, para que los egipcios lo dejaran ir, porque de otra manera no lo hubieran dejado ir. Tenían que, ¿me entiendes? Y posiblemente, a lo mejor, le dijo a los médicos que hicieran esto, dice, y los médicos embalsamaron a Israel, dice, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. O sea, duró 40 días preparado, listo, lo cual se le está dando honor por parte de los egipcios, y lo lloraron los egipcios 70 días. O sea que Jacob no salió luego. Según la costumbre de los egipcios, era la única manera de darle un honor por parte de los egipcios. Entonces, José no tenía más que ¿qué? Pues sujetarse. Dijo, no me lo puedo llevar todavía. No me lo van a dejar llevar. Le tienen que dar honor y lo tengo que embalsamar. Es interesante, ¿no lo creemos? Ahora, en este sentido, por eso es posible que esto fuese permitido. La costumbre de los egipcios era llorar a alguien de tal importancia por 70 días. Y cuando acaba todo conforme a los rituales de los egipcios, entonces José le pide permiso al faraón. Le dice, es que mi padre me ha hecho jurar, me ha mandado, dice, que lo lleve a tal lugar. Y le pide permiso. Y lo deja porque entre los egipcios, también cuando un muerto dice algo, bueno, no cuando el muerto dice, antes de morir, cuando alguien antes de morir dice algo, se tiene que respetar, hermanos. Se tiene que respetar. Yo sé que para nosotros, no, ya se murió, muchos ya ni siente, ya ni sabe, el muerto ya muerto. No, es que así habla la gente que no conoce a Dios, hermanos. Así habla la gente común. Nosotros no somos gente común. Somos gente que si la persona dice, me hacen esto y me hacen esto y me llevan aquí y aquí me dejan, déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿O no es cierto? Porque es la manera de darle honor. Jaime, a ver, ¿tú has pensado qué hacemos con tu cuerpecito? ¿Ah? ¿Ya te dijo Natalie? Si estás segura, ya te dio especificación. ¿Me llevas al barrio de San Pancho No, nada de eso. No, ya te dijo. Hermanos, tenemos que hablarlo. Y le decía yo a los mayores, más ustedes los mayores, que tienen hijos que no son creyentes. Créanlo, porque luego hacen barbaridades que no tienen nada que ver con tu fe. Es que tómense el tiempo. Dicen, no, mis hijos son bien tranquilos, créelo. Ni nos van a dejar entrar. Hay unos que son bien ordenados. Mira, quiero que me canten este himno. Yo, por ejemplo, que me canten el himno número 1. Pero de la antigua versión. Este y este y este y este y este. Muy bien. Entonces, tal vez esa fue la razón por la cual le permitieron hacer eso. Porque cuando moría este hombre, era lo que tenía que hacer. Y José, hermanos, se llevó a sus hermanos. Él dijo al faraón, llévate todos los... Nada más dejó en Gosén a los niños, las ovejas y las vacas. Toda la gente se fue, hermanos. Una travesía increíble. El gran honor que merecía, ¿qué? Su padre. Con carros. Y no, estuvo espectacular, hermanos. Ese es un gran honor que se le daba a su padre. Cuando la persona muere, nacen las memorias. Cuando la persona muere, el nacimiento de las memorias quedan en nuestra mente. Pero
después de varias generaciones, habrá alguien que se le olvidarán las memorias. Y a eso se refiere Eclesiastés cuando dice que quedarán en el olvido. Porque, a ver, mi tatarabuelo murió, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Pero yo y tú, aunque mueran nuestros nietos y bisnietos y no se acuerdan de nosotros, allá lo vamos esperando si tienen la misma fe. ¿Serán reunidos con quién? Con su pueblo. ¿No es interesantísimo, hermanos, esta historia de José y de Jacob? Muy interesante. ¿Qué aprendemos de esta historia? Pues yo creo que cuando llegan los israelitas al otro lado del Jordán, hacen un llanto tan grande que los cananeos le llaman a ese lugar Abel Mizraim, por el gran llanto que hicieron por este Jacob. ¿Verdad? Y entonces ya luego José platica porque muerto el papá, bien preocupados los hermanos. Dijeron, híjole, ahora sí nos va a dar en la torre. No. José habla tranquilos, le dice a los hermanos, tranquilos, todo va a estar bien. ¿Pero qué aprendemos? Tenemos que darle honor a la memoria de papá y mamá, a la memoria de nuestros muertos, y tenemos que seguir a la instrucción lo que ellos nos han pedido. Es algo que los padres de la fe hicieron, y es algo que las tribus hicieron con sus papás. Aún José hace lo mismo y le dice, ¿hace cuántos hermanos? José muere en Egipto y dice, cuando regresemos, dice, llevan mis huesos para allá. Y dice el libro de Josué, dice que cuando iban, llevaban los huesos de ¿qué, hermanos? De José para la tierra de Canaán.